En el escenario, encontramos a Eugene, un poco desanimado, en compañía de Loverian y Melkith, discutiendo su experiencia con los textos mágicos de Acreon. Mientras Loverian expresaba curiosidad por saber cómo era contemplar de primera mano dichos textos, Eugene respondía con incertidumbre, manifestando que, a pesar de sus conocimientos actuales, le tomaría años comprender un solo libro. Melkith, entendiendo la magnitud del desafío que enfrentaba Eugene, señaló que los textos de Acreon eran la culminación de siglos de magia Naro. Incluso la inteligencia de Eugene tenía límites sin la guía adecuada. Sin embargo, Melkith, siempre astuta, veía esto como una oportunidad para tratar de obtener la espada de Gwyneth de Eugene, ofreciendo su ayuda para descifrar 10 de los textos mágicos. Eugene, sin embargo, rechazó la oferta, señalando que no necesitaba los textos mágicos y preguntó si Melkith tenía algo más que ofrecer, preferentemente un objeto tangible. En esto, Melkith parecía impresionada, reconociendo el astuto enfoque de negociación de Eugene. La conversación entre Eugene, Melkith y Loverian se convierte en una negociación en la que Melkith ofrece un bastón mágico a Eugene. Asegura que un bastón ayudaría a Eugene a controlar más fácilmente su maná y simplificaría las técnicas mágicas. Sin embargo, Loverian interviene, ofreciendo a Eugene acceso a su propia colección de bastones. El intercambio irrita a Melkith, quien acusa a Loverian de entrometerse. Pero Loverian, con una mirada aguda, argumenta que Melkith ya tiene contratos con 2 reyes espíritus y que no debería ser tan codiciosa. La conversación se vuelve más acalorada, cuando Melkith se pregunta si Loverian piensa que ya hará un desastre si firma un contrato con el rey de los espíritus del viento. Ante esta acusación, Loverian simplemente asiente. Melkith, frustrada, insiste en que a pesar de sus décadas de amistad, Loverian todavía no parece conocerla. Asegura que no tiene ningún deseo de meterse en la política de Arot y que, aunque firmara un contrato con el rey de los espíritus del viento, no tiene intención de cambiar por obtener poder. A pesar de la tensión entre ellos, Loverian parece aceptar su explicación, dejando a Melkith algo confundido. Al final, Melkith se da cuenta de que ha sido engañada por Loverian, quien afirma confiar en ella, ya que ella misma había jurado por su maná en el caluroso intercambio de palabras. Sin embargo, Eugene interviene, rechazando la oferta de Melkith. Explica que solo prestaría su espada a Gwyneth por unos días y si Melkith solo le presta uno de sus artefactos por un tiempo limitado, preferiría no aceptar el trato. Esto deja a Melkith exasperada y frustrada, llevándola a expresar su irritación con Eugene y sus complicadas negociaciones. En un giro sorprendente, Melkith propone a Eugene un trato a largo plazo, ofreciendo un año de uso de su bastón mágico a cambio de un solo día con la espada a Gwyneth. Eugene supone que entonces una semana serían 7 años, y cuestiona cuánto anhela Melkith firmar un contrato con el rey de los espíritus del viento. Sin ocultar su deseo, Melkith admite que, para los espiritualistas como ella, tener un contrato con el rey de los espíritus de viento es como un sueño, dado que el poderoso Vermund logró hacerlo. Sin embargo, Loverian, una vez más, interviene en la negociación. Con un tono de complicidad, sugiere que Melkith posee un artefacto valioso que podría interesar a Eugene más que un bastón, aunque Melkith trata rápidamente de callar. Ignorando sus protestas, Loverian revela la existencia de la capa de la oscuridad, un objeto precioso que Melkith no ha utilizado en 10 años. Eugene muestra un interés significativo en este artefacto, mientras que Melkith se ve cada vez más frustrada por la intervención de Loverian. A pesar de las protestas de Melkith sobre las dificultades que enfrentó para adquirir la capa, Loverian argumenta que tiene más sentido prestar el objeto a alguien que lo necesite, en lugar de dejarlo como una simple decoración sin uso. Las palabras de Loverian parecen silenciar a Melkith, dejándola en una resignación visible. Eugene, intrigado, pregunta sobre la capa de la oscuridad. Melkith intenta disfrazar su importancia, describiéndola como un simple abrigo para el invierno, cálido y esponjoso. Sin embargo, Loverian interviene de nuevo para desvelar la verdadera naturaleza de la capa. Explica que está imbuida con una poderosa magia de espacio-tiempo y que posee una función similar al escudo de Gaeon, capaz de redirigir ataques. Melkith trata de restar importancia a las habilidades de la capa, insistiendo en que solo puede bloquear un ataque si se calculan con precisión las coordenadas espaciales y se guía el ataque con maná. Sin inmutarse, Loverian prosigue revelando que la capa también tiene una magia defensiva avanzada que puede proteger al portador de ataques mágicos de hasta 5 círculos, aunque Melkith apunta que la eficacia de la capa también depende del maná del usuario. Loverian continúa, diciendo que la capa también tiene magia de subespacio, lo que permite almacenar muchas armas y usarlas cuando se necesite. A medida que Loverian revela las múltiples capacidades de la capa, la frustración de Melkith se hace cada vez más evidente. Finalmente, ante la revelación de esta última característica de la capa, ella simplemente dice furiosamente «bastardo» a Loverian. Eugene, impresionado por las cualidades de la capa de la oscuridad, expresa su interés en ella. Sin embargo, también menciona que deberá consultar con su patriarca antes de tomar cualquier decisión. Melkith, que antes estaba ansiosa por obtener la espada Gwyneth, ahora parece dudar en aceptar el trato. Eugene, mostrándose tranquilamente desinteresado y un poco agotado, decide desviar el tema y propone a Loverian ir a comer algo.
Loverian, a su vez, se entusiasma con la idea y propone un gran lugar en el área rica del cielo, prometiendo una comida y una vista increíble. Melkith se queda perpleja al ver a Eugene restar importancia al trato y a la espada, lo que parecía ser una táctica para presionarla. Con su estrategia de hacerse la dura, pero este plan de Melkith ha fallado, y se ve obligada a ceder y acepta prestarle la capa de la oscuridad. Eugene, manteniendo su tranquila postura, le dice que no tiene por qué apresurarse y que aún tiene que hablar con su patriarca. La respuesta de Eugene empuja a Melkith al límite de su paciencia y suelta un grito que suena más como el graznido de un cuervo, lo que provoca la consternación y la vergüenza ajena en Eugene y Loverian. La estrategia de Eugene de parecer desinteresado y cambiar el tema hacia una charla casual con Loverian parecía ser efectiva para manipular la situación. Melkith, viendo su oportunidad de obtener la espada Gwyneth desvaneciéndose, parece haber perdido el control con Eugene y Loverian. Días después Eugene, Melkith y Loverian esperaban la llegada de alguien en la entrada de algún lugar. Eugene informó que Gillar no había objetado al préstamo de Gwyneth, pero un supervisor de Lionheart tenía que estar presente cuando Melkith se llevara la espada. Mientras tanto, Melkith lucía orgullosamente la capa de la oscuridad que planeaba prestarle a Eugene. Las provocaciones de Eugene alimentaron el descontento de Melkith, aunque él trató de disiparlo con la perspectiva de que ambos se beneficiarían del acuerdo. La charla entre Eugene y Melkith tomó un giro más serio cuando el tema del supervisor surgió. Fue revelado que este sería Jon, el hermano menor del patriarca de los Lionheart, y miembro de los guardianes de Lionheart, también conocidos como los Leones Negros. Jon, a pesar de ser el hermano menor del patriarca, no era alguien a tomar a la ligera. Hace un año, Jon se unió a los Leones Negros, una orden de caballeros que simbolizaban la ley de Lionheart, respetada y temida por igual. A pesar de su corto tiempo con ellos, el hecho de que se uniera a la orden no fue una cuestión menor. Después de todo, cualquiera que llevase el nombre de Lionheart y demostrase habilidad y lealtad hacia la familia, podría solicitar unirse a la Orden de Caballeros de León Negro. Esta orden, a diferencia de la Orden de Caballeros de León Blanco que solo sirve a la familia principal, obedecía a cualquier Lionheart. Y detrás de esta Orden de Caballeros se encontraba el Senado, el grupo de Lionhearts más influyentes y respetados, aquellos que habían dejado su marca en la historia de Lionheart. En sus 4 años en la residencia de la familia principal, Eugene nunca había visto a los Leones Negros. Sin embargo, sabía de su lealtad indomable y su superioridad. La escena concluyó con la llegada de una carroza voladora negra con el emblema de Lionheart, portando a varios miembros notables en su interior. La elegante carroza voladora de Lionheart, con su aire de refinamiento, flota frente de Eugene, Melkith y Loverian. Melkith hace notar su desdén por la ostentación, a lo que Eugene reacciona recordándole su aparente respeto por Vermont el Grande. Melkith aclara que, aunque respeta a Vermont, no siente afecto por la familia Lionheart, y en particular no le gusta cómo la familia principal oprime a las ramas familiares. También expresa su desagrado por el astuto Senado y la Orden de Caballeros de León Negro. Loverian, consciente de la delicada situación, le aconseja a Melkith que modere su desdén para no molestar a los Lionhearts y poner en peligro el préstamo de Gwyneth. Indignada por la sugerencia de Loverian de apaciguar a los Lionhearts, Melkith insiste en que ella está ofreciendo un trato justo, cambiando su preciada capa de la oscuridad por Gwyneth. Sin embargo, la idea de separarse de su querida capa, aunque sea temporalmente, la lleva a una desbordante tristeza. Eugene, por su parte, le pide a Melkith que se controle para evitar ensuciar la capa con sus lágrimas y mocos, dado que él también tendrá que usarlo. Una vez que la carroza voladora de Lionheart descendió, los pasajeros comenzaron a desembarcar. La primera en salir fue Ciel Lionheart, la hermana adoptiva de Eugene y gemela de Cian. Ciel, que parecía haber desarrollado sentimientos por Eugene, se ha convertido en una hermosa señorita. Su aparición sorprendió a Eugene, que no esperaba verla allí. Ciel le explicó que estaba allí para comprar un regalo de cumpleaños para su madre y para ver cómo estaba Eugene, un comentario que, aunque pronunciado con cierto rubor, fue recibido con indiferencia por Eugene, quien no parecía entender las sutilezas de las emociones femeninas. A Ciel le siguió una figura familiar, Jon Lionheart, el hermano menor del patriarca de la familia. Junto a él había 2 miembros desconocidos de la Orden de los Leones Negros. El primero parecía ser un luchador. Su postura y músculos sugerían que era un experto en el uso de la lanza, a diferencia de los habituales espadachines de Lionheart. El segundo hombre, por otro lado, era claramente un mago, lo cual era comprensible considerando la naturaleza mágica del asunto con Gwyneth y Yoe que estaban allí para discutir. Detrás de los 2 hombres desconocidos, apareció una mujer Lionheart que parecía ser la líder de este grupo de leones negros. Con una chaqueta larga sobre sus hombros y sus brazos fuera de esta, proyectaba una actitud de autoridad. La mujer avanzó hacia el frente del grupo. La ausencia de una espada o lanza y las señales de un extenso entrenamiento en sus manos llevó a Eugene a concluir que ella era una luchadora cuerpo a cuerpo, y por su apariencia, parecía ocupar una posición de alta autoridad. La mujer que lideraba el grupo de leones negros se dirigió a Loverian, recordando que habían pasado unos 20 años desde su último encuentro. Ella había oído que Loverian se había convertido en el maestro de la Torre Mágica Roja.
a lo que él confirmó que había mencionado la posibilidad en su última reunión. La mujer, sin embargo, no pudo recordar esta conversación y parecía indiferente al asunto. Luego, la líder de los Leones Negros se centró en Eugene. Este último le hizo una reverencia respetuosa a la líder. Ella se presentó como Carmen Lionheart, una tía abuela de Eugene. Carmen instó a Eugene a no referirse a ella con ese título, dejándolo un poco desconcertado. Reflexionando sobre esta revelación, Eugene llegó a la conclusión de que Carmen debía ser tía de Gil-galad. La juventud aparente de Carmen a pesar de su edad no lo sorprendió, habiendo visto a Loverian y Melkith lucir jóvenes a pesar de su edad avanzada. Lo que le resultaba extraño era que una persona tan importante como Carmen estuviera presente para un evento tan trivial como un intercambio de objetos entre él y Melkith. Al final, fue Loverian quien sugirió que se trasladaran al interior para continuar su conversación, citando el frío del viento como su razón. Dentro de un recinto, todos se sientan alrededor de una mesa, excepto Carmen Lionheart, quien se ha posicionado aparte. Eugene, tras aprender los nombres de los presentes, repasa sus identidades en su cabeza. Carmen es la hermana menor del antiguo patriarca, ahora casada y miembro de la Orden de Caballeros del León Negro. Nathan Lionheart, de una rama familiar, es el vicecapitán de la Tercera Legión. Payago Lionheart, un mago también de la Tercera Legión y de una familia rama rara, está a cargo del trato con Melkith. Payago establece el trato entre ellos. Por cada día que Melkith tenga Gwyneth, Eugene mantendrá la capa por un año. Cuando Melkith consulta sobre las tarifas correspondientes si Gwyneth fuera destruido, Carmen interviene con una advertencia tajante: si Gwyneth es destruida, Melkith deberá pagar con su vida. Aunque Melkith argumenta que su vida también es invaluable, Carmen descarta su valor para los Lionheart. Payago interviene para apaciguar la situación, insistiendo en que no creen que Melkith cometerá un error de novato como dañar a Gwyneth, pero si lo hiciera, discutirían el problema en ese momento. Carmen apunta fríamente que si Melkith no acepta estos términos, no necesita tomar a Gwyneth en préstamo. Melkith sugiere sarcásticamente que Carmen no está allí solo por un trato trivial, a lo que ella responde extrayendo un reloj de mano y revelando que está allí para tratar asuntos más serios, incluyendo una reunión con Balzac Ludbeth y la interrogación del mago oscuro en la prisión de Arod. Loverian interviene entonces, señalando que las acciones de Carmen contradicen lo que Gil-galad había declarado anteriormente, que seguirían las leyes de Arod en el asunto del mago oscuro. Con estas palabras, el aire en el recinto se tensa, cada individuo pesando sus palabras y acciones mientras esperan las respuestas de Carmen. Carmen tiene una fuerte postura hacia el mago oscuro bastardo, quien ha manchado el nombre de su familia. Carmen parece tener poco respeto por las leyes de Arod, ya que sugiere que ese bastardo debe ser castigado independientemente de estas. Sin embargo, al mismo tiempo, ella insiste en que ha obtenido permiso del rey y del parlamento de Arod para llevar a cabo la entrevista y el castigo, una afirmación que Eugene cree que solo se logró mediante un pago significativo. El interés de Eugene se desvía hacia el reloj de bolsillo de Carmen. A pesar de ser una reliquia antigua y pesada, ella se niega a abandonarla, algo que Eugene y Melkith encuentran tanto curioso como cómico. Su interés solo se incrementa cuando Melkith señala que Carmen lleva el reloj, pero nunca parece usarlo, junto con un cigarro que nunca fuma. Carmen ignora sus burlas y persiste en el asunto más serio en cuestión. La conversación vuelve a Gwyneth y el intercambio temporal entre Melkith y Eugene. Carmen parece ansiosa por finalizar el intercambio, ya que no tiene mucho tiempo. Melkith considera sus opciones y el tiempo que llevará a firmar un contrato con el Rey de los Espíritus del Viento usando a Gwyneth. Tras una reflexión cuidadosa, decide que el tiempo requerido es aceptable y se compromete a firmar el contrato, emocionada por lo que está por venir. Una vez acordado el intercambio, Eugene y Melkith se encuentran en posesión temporal de la capa oscura y la espada Gwyneth, respectivamente. A pesar de ser un trato desequilibrado en términos de tiempo, ambos están satisfechos con los términos. Eugene busca aprovechar las propiedades de la capa, mientras que Melkith solo necesita 3 horas con Gwyneth para establecer un contrato con el Rey de los Espíritus del Viento, lo que equivale a que Eugene solo tendría la capa por 2 meses, o eso supone ella. La atención se centra en la capa oscura que ahora viste Eugene. Carmen, de León Negro, encuentra atractiva la capa, sobre todo el pelaje alrededor del cuello que le recuerda a la melena de león que es el símbolo de los Lion. Sin embargo, cree que el color de la capa podría mejorarse. Sugiere que un tono blanco o ceniciento sería más adecuado para un caballero de león negro. Estas afirmaciones causan confusión en Eugene, quien no comprende inicialmente que Carmen desea probar la capa. Esta falta de percepción se resuelve cuando Ciel le sugiere que le pase la capa a Carmen. Eugene, finalmente entendiendo, se quita la capa y se la ofrece a Carmen. Carmen se divierte probándose la capa, modelándola y evaluándola. Expresa que la capa se beneficiaría de algunos adornos adicionales, como un emblema de león en el pecho y un símbolo de Lionheart en la espalda. Melkith reacciona rápidamente a estos comentarios, recordándole a Carmen que solo está prestando la capa.
y que no debe alterarse de ninguna manera. A medida que se acerca el tiempo del interrogatorio, Carmen, ignorando a Melkit, insta a todos a prepararse para irse. Ciel se queda atrás, a petición de su tío Hyun, para esperar con Eugene. Parece entusiasmada con la perspectiva de pasar más tiempo con él, lo que añade un matiz emocional a la trama. Mientras caminan por las calles de Arod, Eugene y Ciel conversan. Comienzan hablando sobre una revista pornográfica de conejitas que Cian esconde debajo de su cama, de la cual Nina ya está al tanto. Eugene teme que esto pueda influir en la vestimenta de las sirvientas, y Ciel se muestra asqueada ante la idea. Sugiere que pedirá a su madre que se deshaga de la revista. La charla se torna a los gustos de Eugene en cuanto a qué tipo de oreja le gusta. Ciel parece bastante interesada en saber esto. Aunque parece extrañado por el giro en la conversación, admite que prefiere las orejas normales. Acto seguido, cambia de tema y sugiere que deben centrarse en la compra de un regalo para Lady Anne y Cilia, la madre de Ciel. Eugene cuestiona su presencia en la compra del regalo, alegando que no tiene conocimiento de los gustos de Lady Anne y Cilia. Ciel, por otro lado, insiste en que su compañía es necesaria, ya que ella no conoce la ciudad. Pese a los intentos de Eugene por argumentar, Ciel le reprocha su actitud, afirmando que él la acompañará de todas maneras. Eugene no le queda de otra ya que él sabe que ella le guardará rencor si hace algo que no le guste. Esta interacción añade a su dinámica y permite un vistazo a su relación cercana, aunque ocasionalmente conflictiva. Ciel, de repente, recuerda el cumpleaños de Eugene que pasó hace un par de meses y le pregunta qué hizo para celebrarlo, si tuvo alguna fiesta. Eugene le contesta que no hizo nada, que simplemente pasó su día en la biblioteca de la Torre Mágica Roja, leyendo. Ciel se muestra sorprendida ante la revelación de que Eugene no recibió ningún regalo en su cumpleaños. Aunque sus tutores, Sir Loverian y Lady Era, querían obsequiarle algo, Eugene insistió en que no quería recibir nada. Al oír el nombre de Lady Era, Ciel pregunta quién es ella. Eugene explica que es una maga de la Torre Mágica Roja. Al confirmar que se trata de una mujer, una pequeña sombra de celos parece cruzar por el rostro de Ciel, aunque su rostro intenta ocultarlo, dejando a Eugene un tanto desconcertado. La conversación se desplaza hacia los motivos de Ciel para acompañar a Lady Carmen. Eugene muestra su perspicacia al adivinar que Ciel está buscando algo más que simplemente regalos. Ciel parece frustrada al comprobar que Eugene puede captar aspectos triviales pero falla en entender sus sentimientos más profundos hacia él. Ciel admite que está intentando convencer a Lady Carmen para que sea su mentora. No tiene interés en convertirse en la matriarca de su familia y menos aún en entrar en un matrimonio arreglado por su madre, tal como lo había planeado. A pesar de la seriedad del tema, Ciel no puede evitar lanzar una mirada furtiva a Eugene para evaluar su reacción ante la noticia de un posible matrimonio arreglado. Sin embargo, la expresión inmutable de Eugene deja a Ciel frustrada, llevándola a apartar la mirada. Ciel confiesa su deseo de no estar atrapada en la residencia principal de su familia, cumpliendo el rol de una señorita refinada. Expresa su aspiración de unirse a la Orden de los Caballeros de León Negro en el futuro y espera recibir la tutoría de Lady Carmen. Eugene aplaude su iniciativa y valora que Ciel esté intentando forjar su propio camino, en lugar de simplemente depender de la riqueza familiar. Continuando con su charla, Eugene pregunta por el estado actual de Cian. Ciel le cuenta a Eugene que Cian habla de él con frecuencia y que incluso le pidió que investigara cuántas estrellas había conseguido Eugene en su reciente ritual de la llama blanca. Eugene responde que tiene 3 estrellas, a lo que Ciel observa que eso es igual al número que tenía cuando se fue. Ella también menciona que Cian tiene 2 estrellas hasta ahora. La conversación se desvía hacia Iode. Eugene no ha oído nada desde que Iode volvió a casa y le pregunta a Ciel si tiene más información sobre esto. Ciel comparte la noticia de que Lady Theonis, la madre de Iode, está buscando un mago para que le enseñe a su hijo en casa. Eugene muestra su sorpresa ante la idea de un tutor privado para Iode. Ciel reflexiona sobre la situación de Iode y se pregunta por qué Lady Theonis insiste en que su hijo aprenda magia, a pesar de lo que sucedió en el pasado. Ella sostiene que si Iode no va a convertirse en el patriarca de la familia, debería tener la libertad de vivir su vida como quiera. Luego, Ciel dice que no quiere hablar más de estos temas desagradables y sugiere con entusiasmo que vayan a comer, ya que tiene hambre. Eugene le advierte que, aunque hay bastantes restaurantes en la zona, la comida no será tan buena como la que preparan en casa. Ciel le contesta con una expresión juguetona, insinuando que la comida no es lo único que importa cuando se come fuera. Ah, ese huevo quiere sal. No mentiras, jeje. Para ella, también cuenta la atmósfera del lugar. Sin esperar más, agarra el brazo a Eugene y los dos se dirigen a buscar un restaurante en la ciudad de Arod. La escena cambia a un lugar más oscuro, dentro de las frías celdas de una prisión, donde se encontraba encerrado el mago oscuro responsable de intentar persuadir a Io de Lionheart a formar un pacto con un incubo. Allí, se ve a Nathan, las manos manchadas de sangre fresca, mientras Carmen, recostada casualmente contra una pared, observa con los brazos cruzados. Nathan informa, en tono sombrío, que el mago oscuro ya ha muerto. Carmen asiente en reconocimiento, pensativa. A pesar de toda la tortura que habían infligido, el mago oscuro no había revelado nada. Esto lleva a Carmen a reflexionar sobre lo absurdo de la situación. Un mago oscuro de bajo rango, tratando de manipular a un miembro de la línea principal de la familia Lionheart para realizar un pacto de magia oscura. Se pregunta si el mago oscuro desconocía el miedo o si estaba completamente loco.
Justo en ese momento, vemos que alguien más está allí. Él escucha las palabras de Carmen y ofrece su propia interpretación. Explica que Gevit, el mago oscuro, había estado tratando de hacer avances en la magia oscura durante décadas sin éxito. Si hubiera muerto sin lograr nada, su alma habría quedado en posesión del demonio, impidiendo su reencarnación. Así que Gevit estaba dispuesto a intentar cualquier cosa, incluso si eso significaba arriesgarse a sí mismo. Este personaje sugiere que Gevit probablemente pensó que podría escapar de cualquier situación difícil utilizando el poder que había obtenido al vender a Iode. Carmen responde, mencionando que ha oído que la bruja de la noche, la reina Noir Javela, no estuvo involucrada en este asunto. Luego pregunta al otro individuo presente, que resulta ser Balzac Ludvet, el maestro de la Torre Oscura, qué opinaba él al respecto. En la prisión, Carmen y Balzac mantienen un tenso intercambio. Carmen sospecha que él podría estar detrás de la trama del mago oscuro inferior, insinuando que sus acciones podrían haber sido dirigidas por sus propios intereses. A esto, Balzac responde indicando que si él fuera el autor de tal incidente, se habría encargado de ocultar todas las pruebas que pudieran incriminar. Balzac defiende su inocencia y va un paso más allá, sugiriendo que alguien que guarda resentimiento contra él podría haber armado esta situación para ponerlo en apuro. Carmen, no obstante, no se deja persuadir fácilmente y recalca que no hay evidencia que respalde la teoría de Balzac. Él, por su parte, responde que tampoco existe ninguna prueba que lo señale como culpable y se muestra molesto por tener que reiterar su inocencia. Además, Balzac, con una mirada aguda y una sonrisa sarcástica, indica que los Lionheart también se encuentran en una situación problemática a raíz de este suceso. La tensión aumenta cuando Carmen desafía a Balzac a enfrentar las consecuencias de sus palabras. Insiste en que cada declaración lleva consigo una responsabilidad. Una atmósfera cargada de tensión sin resolver entre ambos personajes se mantiene. Balzac se muestra resentido por las constantes acusaciones y defiende su lealtad al rey demonio de la reclusión, recordando su estatus como maestro de la Torre Mágica Oscura. Insiste en que no tolerará insultos interminables, lo que despierta una creciente hostilidad hacia los miembros de León Negro. Ante el aumento de la tensión, John y Nathan intervienen para proteger a Carmen, preparándose para un posible enfrentamiento. Carmen, tratando de evitar un conflicto en una tierra extranjera, Balzac dice que él encubrirá los rastros del conflicto entre ellos en caso de una batalla con la intención de luchar, pero Carmen le advierte que para mantener la discreción, Balzac debería mantener su cabeza sobre sus hombros. Las sospechas de Carmen sobre Balzac persisten, basándose en el hecho de que, según su propio testimonio, Balzac habría cubierto sus huellas de haber estado involucrado en tal incidente. A pesar de su sospecha, Carmen decide creer en la inocencia de Balzac, pero cambia de táctica, preguntándole sobre el incubo que intentó firmar un contrato con Iode. Balzac, despreocupado, materializa un portal mágico del cual emerge la cabeza decapitada del incubo. Este acto simboliza el control que ejerce el rey demonio de la reclusión sobre las almas, habiendo reclamado la del incubo para sí mismo. Balzac ofrece la grotesca cabeza a Carmen, dejándola caer frente a Carmen. La reacción de Carmen a este acto es inmediata y fuerte. Antes de que la cabeza del incubo toque el suelo, Carmen la golpea con una patada poderosa y decidida. La cabeza sale disparada, volando a través de la sala y chocando contra una pared con una fuerza tal que se pulveriza al instante. La sangre resultante de este impacto salpica en todas direcciones, cubriendo la cara de Balzac con restos del incubo. Este acto contundente de Carmen demuestra su rechazo hacia el gesto de Balzac y acentúa la tensión entre ambos. Con una última advertencia para Balzac sobre el contacto con Eugene Lionheart, Carmen y su grupo se retiran de la prisión. A esto, Balzac responde con arrogancia, argumentando que solo el rey demonio de la reclusión tiene el poder de controlar sus acciones y que Carmen no tiene derecho a ordenarle qué hacer. La escena concluye con una tensión palpable entre los dos personajes. Carmen y John, luego de la tensa interacción con Balzac, inician una conversación llena de sospechas y estrategias. Carmen muestra sus dudas acerca de Amelia Merwin, quien podría tener motivos para envidiar la posición de Balzac. A pesar del caos potencial entre sus subordinados, el rey demonio de la reclusión no interviene, lo que pone en marcha sus teorías. El diálogo avanza hacia la potencial implicación de Nahama, que es otro reino, quien podría estar detrás de las acciones de Amelia. Según sus predicciones, una guerra estallará en los próximos años, con Turat como el primer objetivo de ataque. Esta situación obligaría a Kiel a prepararse para el conflicto, y los Lionheart serían llamados a la batalla. El asunto de Balzac vuelve a surgir. Carmen consulta a John sobre el hipotético resultado si hubiera aceptado la provocación de Balzac. A pesar de la modestia de John y la falta de confianza de Carmen, ambos llegan a la conclusión de que el desafío contra Balzac habría sido peligroso y mortal. La conversación concluye con Carmen declarando que Iode estará bajo vigilancia. Su posición en la familia Lionheart se verá alterada, su sucesión será anulada y su vida se mantendrá bajo estricta supervisión. Aunque Theonis busca un maestro para la magia de Iode, decidieron no intervenir en este punto. Si hay una mano invisible detrás de todo esto, pueden intentar contactar a Iode nuevamente. John reflexiona con tristeza sobre el camino de Iode hacia la magia oscura, un recuerdo nostálgico de su amor por la magia. El acuerdo final de John indica que,
a pesar de sus sentimientos, está dispuesto a seguir el plan de Carmen. Los miembros de la familia Lionheart que habían venido a visitar se preparan para regresar a su hogar. Todos suben a la carroza mágica, despedidos con saludos formales por Eugene y Loverian. Sin embargo, antes de que Carmen se suba al vehículo, le ofrece a Eugene una invitación para unirse a la Orden de Caballeros de León Negro, en la vacante de subordinado del capitán de la segunda división. A pesar de la inesperada propuesta, Eugene declina de forma cortés pero decidida. Carmen observa a Eugene con una mirada penetrante, lamentándose por su rechazo. Una vez que la carroza desaparece de la vista, Eugene inmediatamente interroga a Loverian acerca de Melkit, la maestra de la Torre Mágica Blanca. Loverian responde que no ha recibido noticias, sugiriendo que Melkit debe estar teniendo dificultades con su tarea, ya que de lo contrario se habría presentado a alardear de su éxito. Nos trasladamos a la Torre Blanca, donde vemos a Melkit en un estado de casi desnudez, empapada en sudor y angustia mientras maneja la espada Gwyneth, intentando invocar al espíritu rey del viento. La expresión en su rostro y su estado de indumentaria revelan claramente que sus esfuerzos hasta el momento han sido infructuosos. En la Torre Blanca, Melkit, escasamente vestida con una túnica blanca y con Gwyneth en mano, persevera en su intento de invocar a Tempestad, el espíritu rey del viento. A pesar de sus fervientes esfuerzos y mensajes enviados al mundo espiritual, no obtiene ninguna respuesta. Incluso su desnudez, un intento de maximizar su sensibilidad a los espíritus, parece infructuosa. Con una mezcla de frustración y desesperación, Melkit levanta su voz en un ruego al poderoso rey de los espíritus del viento, prometiendo satisfacer todos sus deseos a cambio de un contrato. En lugar de Tempestad, un destello de relámpagos amarillos emerge, revelando la presencia de Levin, el rey de los espíritus del rayo y uno de los dos espíritus con los que Melkit ya tiene un contrato. Sorprendida por la aparición inesperada de Levin, Melkit se entera de que Tempestad se niega a formar un contrato con ella. Incapaz de aceptar la negativa, Melkit insiste, proclamándose como la mayor espiritualista del mundo y la única capaz de satisfacer a Tempestad. Sin embargo, su súplica se encuentra con la desaprobación de Levin, quien le ruega que sienta vergüenza. En un estado de desesperación extrema, Melkit estalla en una furia casi inhumana, exigiendo que Tempestad se manifieste ante ella. Pero en lugar de la aparición del espíritu del viento, Levin, exasperado por el comportamiento de Melkit, lanza un rayo que la electrocuta, haciendo que caiga al suelo. Finalmente, Levin le explica a Melkit que no puede darle a Tempestad lo que realmente desea, la región norte del reino demoníaco, una tierra inexplorada que el espíritu del viento ha ansiado durante siglos. Este es un deseo que Tempestad no ha podido olvidar, y que Melkit no está en condiciones de satisfacer. La escena cambia para revelar a una Melkit agotada, que parece haber envejecido y perdido energía en el transcurso de apenas 10 días. Llevando consigo la espada Gwyneth, llega ante Eugene, quien no puede evitar cuestionar la transformación física y el estado del contrato que intentaba establecer. Evidentemente afectada, Melkit responde a Eugene con una actitud y lenguaje crudos, maldiciendo a Tempestad por su rechazo. Esta algarabía en la biblioteca del Salón de Siena atrae la atención de la pequeña Mer, quien estaba ocupada leyendo en silencio en una mesa cercana. Indignada por la perturbación, Mer confronta a Melkit, instándola a mantener la tranquilidad en el lugar. Sin embargo, la reprimenda de Mer solo agrava el estado de Melkit, llevándola al límite de la cordura. Su apariencia desgreñada y sus gritos desafinados crean un alboroto aún mayor, lo que provoca el descontento de Eugene y Mer. Eugene insinúa que Tempestad pudo haberle dicho a Melkit que mintiera y dijera que no pudo hacer el contrato. Melkit, en su locura, se defiende airadamente, negándose rotundamente. Luego, Eugene sugiere que Melkit le devuelva la espada a Gwyneth antes de que se cumplan 10 días desde que la tomó, ya que así serían 10 años que él conservaría la capa, sugiriendo que 9 años serían un periodo más adecuado para su posesión. Frente a esta propuesta, una Melkit desganada apenas logra murmurar en reconocimiento. Finalmente, Melkit entrega a Eugene la espada a Gwyneth con manos temblorosas, y diciéndole a Eugene que cuidará bien de la capa. Tras estas palabras finales, Eugene simplemente se despide, dejando a una Melkit totalmente agotada. La biblioteca regresa a su silencio habitual tras la tumultuosa salida de Melkit. Eugene, ahora solo, se sumerge en la lectura de un libro que narra la historia de gigantes y hazañas épicas. Leemos sobre Kamach, el líder de los gigantes, un ser de proporciones inmensas y una figura legendaria en su raza. El libro describe la desigual lucha entre los humanos y los gigantes, enfatizando la diferencia de fuerzas. Pero todo cambia con la aparición de Vermont, un héroe entre los humanos que no tiene miedo de enfrentarse a los gigantes, acompañado por los caballeros de la Rosa. Su apoyo no es más que simbólico, ya que su verdadera fuerza recae en un solo aliado, Hamel, quien combate a su lado. Hamel y Vermont elaboran estrategias, asignándose cada uno un brazo de Kamach para atacar. La narrativa destaca que solo Vermont, armado con la espada sagrada, tiene la capacidad de matar a Kamach, cuya protección se debe a los poderes del rey demonio. Con la muerte de Kamach, la magia de los humanos se fortalece, permitiendo a la bella Siena mostrar finalmente su poder. Después de terminar la lectura, Eugene especula que Siena, su antigua compañera, podría haber escrito el libro, considerando las numerosas alabanzas hacia ella. Sin embargo, Mer refuta rápidamente esta suposición, considerándolo un insulto a Siena.
La pequeña Mary insiste en que tal narcisismo sería inapropiado, incluso para alguien como Sienna. Tras esta pequeña disputa, Eugene deja el libro y se levanta para ir a practicar brujería de nuevo. Mary cuestiona su decisión, sugiriendo que puede estar siendo demasiado arrogante para su nivel actual. Sin embargo, Eugene simplemente responde que le gusta enfrentarse a desafíos, incluso si sigue fracasando, y se aleja para continuar sus prácticas mágicas. En los 10 días posteriores a la partida de la Orden de Caballeros del León Negro, Eugene se sumerge en la magia, dedicando la mayoría de sus horas despiertas en Acreon a descifrar el enigma de la brujería. Frente al libro de magia, reflexiona sobre su incapacidad para recrear el agujero eterno en su estado actual, un poder reservado para aquellos en el noveno círculo más allá. El agujero eterno es un círculo mágico infinitamente expansivo, capaz de aumentar el maná de quien lo utiliza a través de su constante creación y destrucción. Eugene no utiliza el círculo al usar magia, sino que rompe sus estrellas del método de la llama blanca para crear un círculo sustituto. Conjetura que si pudiera agregar otro círculo dentro de este anillo estelar, podría acercarse más a recrear el agujero eterno. Recuerda entonces el método de entrenamiento de maná que Hamel, su vida pasada, aprendió, un enfoque básico utilizado por los soldados de bajo nivel que Hamel, con la ayuda de su antiguo compañero Vermont y su compañera Sienna, adaptó y mejoró. A través del crecimiento del núcleo y la exploración constante del maná que conforma ese núcleo, Hamel logró realizar proezas asombrosas en combate. Rememora a Vermont y Sienna proporcionándole consejos y comentarios sobre su entrenamiento. Vermont, reconociendo su talento en combate, y Sienna, sorprendida por la forma en que logró progresar utilizando un método de entrenamiento básico que había comprado. Vuelve a su presente, en su estudio de la brujería, y nuevamente se encuentra frente al agujero eterno. Ahora, ya no se desmaya al ver la compleja red de círculos, sino que puede percibir el movimiento del maná dentro de ellos. Se llena de confianza, convencido de que puede recrear el agujero eterno a través del método de la llama blanca. Finalmente, damos un salto en el tiempo de 2 años, marcando el 19º cumpleaños de Eugene, preparándonos para una nueva etapa en su viaje.